El conflicto que se desarrolla en Ucrania presenta un complejo tapiz de estrategia militar y aspiraciones geopolíticas, donde cada movimiento en el campo de batalla está cargado de implicaciones más amplias para la región y más allá. Los avances recientes del ejército ruso, caracterizados por tácticas precisas y previsión estratégica, subrayan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, el avance metódico más allá de Velika Novosilka ejemplifica la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con eficacia calculada. La captura de Velika Novosilka a principios de este año marcó un punto de inflexión significativo, proporcionando un punto de apoyo estratégico que permitió incursiones adicionales en territorio ucraniano. Tras una pausa operativa, las fuerzas rusas han reanudado su marcha hacia el norte, con el cruce del río Mokry Yali como un momento crucial en su campaña. Al superar esta barrera natural, las tropas rusas no solo han expandido su alcance territorial, sino que también han interrumpido las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas, demostrando una comprensión aguda del terreno y la ventaja táctica. La conexión con las tropas del norte en Novokomar solidifica aún más su posición, preparando el escenario para iniciativas estratégicas posteriores. Las implicaciones de estas maniobras van más allá de las ganancias militares inmediatas, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional. Mientras tanto, la situación en Andrika sigue captando la atención, ya que las fuerzas rusas se acercan a capturar esta ciudad de importancia estratégica. La posible caída de Andrika representa más que una victoria táctica. Significa un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente del Donbass. La ubicación estratégica de Andrika la convierte en un activo crítico, y su captura resonaría en toda la zona del conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro, una región rica en tierras raras que posee un valor geopolítico significativo. La intersección de los objetivos militares y los intereses económicos subraya la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha expresado un interés particular en estos recursos, agregando otra capa de complejidad al conflicto. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance hacia Dnipro, la narrativa se convierte en una de estrategia militar y apalancamiento económico. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo un recordatorio conmovedor del impacto de la guerra. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentar desafíos abrumadores, continúan demostrando resistencia y adaptabilidad. Sus contraataques, aunque enfrentan una oposición formidable, reflejan un compromiso firme de defender su patria. Sin embargo, la presión aumenta a medida que los avances rusos amenazan con rodear posiciones clave ucranianas, creando un sentido de urgencia y tensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un microcosmos del paisaje geopolítico más amplio, donde las dinámicas de poder y los intereses estratégicos se entrecruzan. A medida que el conflicto evoluciona, surgen preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. ¿Conducirán estas ganancias territoriales a cambios geopolíticos duraderos o servirán como catalizadores para nuevas alianzas y estrategias? La narrativa de este conflicto no es estática. Es un testimonio vivo de la fluidez de las dinámicas de poder global, donde cada movimiento en el campo de batalla resuena en el escenario internacional. Los avances del ejército ruso, marcados por una combinación de precisión táctica y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, el progreso metódico más allá de Velika Novosilka se erige como testimonio de la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con eficacia calculada. El reciente cruce del río Mokry Yali subraya este enfoque, ya que extiende su alcance territorial e interrumpe las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas. Esta maniobra, conectándose con las tropas del norte en Novokomar, fortalece la posición rusa y prepara el terreno para acciones estratégicas adicionales. Las implicaciones de tales movimientos son de largo alcance, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional. Mientras tanto,
los desarrollos en Andrica continúan captando la atención. La inminente captura de esta ciudad por parte de las tropas rusas simboliza un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente del Donbass. La ubicación estratégica de Andrica la convierte en un activo crítico, y su caída resonaría profundamente en toda la zona del conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro. Esta región, rica en tierras raras, posee un valor geopolítico significativo, entrelazando objetivos militares con intereses económicos. Los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, han mostrado un interés evidente en estos recursos, añadiendo otra dimensión al conflicto. La intersección de objetivos militares y económicos destaca la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo conmovedor. Las fuerzas ucranianas, a pesar de estar bajo una presión inmensa, continúan resistiendo y adaptándose a la evolución de las dinámicas del campo de batalla. Su resolución es evidente en los contraataques que lanzan, mostrando una determinación para defender su territorio. Sin embargo, las fuerzas rusas que avanzan amenazan con rodear posiciones clave, aumentando la urgencia y complejidad de los esfuerzos de defensa ucranianos. Este conflicto, un microcosmos de las tensiones geopolíticas globales, plantea preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. A medida que avanzan las tropas rusas, la potencialidad de cambios geopolíticos significativos se hace grande. ¿Se traducirán estas ganancias territoriales en cambios duraderos en la estructura de poder regional o catalizarán la formación de nuevas alianzas y estrategias? Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un recordatorio del intrincado juego entre estrategia militar y ambición geopolítica. Al continuar monitoreando la situación, es crucial mantenerse informado y comprometido. A medida que continuamos desentrañando las complejidades del conflicto en curso en Ucrania, las dinámicas de estrategia militar y ambiciones geopolíticas se vuelven cada vez más complejas. Las recientes maniobras del ejército ruso, subrayadas por su precisión y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial que se extiende más allá de las ganancias inmediatas en el campo de batalla. En el suroeste de Donetsk, el progreso metódico de las fuerzas rusas más allá de Velika Novosilka destaca su capacidad para adaptarse y ejecutar operaciones con eficacia calculada. La captura de Velika Novosilka a principios de este año fue un hito significativo, estableciendo un punto de apoyo estratégico que permitió incursiones adicionales en territorio ucraniano. Este avance calculado es emblemático de un enfoque militar disciplinado, que prioriza la ventaja estratégica a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. El posterior cruce del río Mokry-Yaly marca un punto crítico en esta campaña. Al superar esta barrera natural, las tropas rusas no solo han ampliado su alcance territorial, sino que también han interrumpido las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas, demostrando una comprensión aguda del terreno y la ventaja táctica. Esta maniobra, que conecta con las tropas del norte en Novokomar, fortalece su posición y prepara el escenario para iniciativas estratégicas adicionales. Las implicaciones de estas maniobras se extienden más allá de las ganancias militares inmediatas, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional y alterando el cálculo estratégico del conflicto. Mientras tanto, la situación en Andrica sigue siendo un punto focal de atención, ya que las fuerzas rusas se acercan a capturar esta ciudad vital estratégicamente. La posible caída de Andrica representa más que una victoria táctica. Significa un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente del Donbass. La ubicación estratégica de Andrica la convierte en un activo crítico, y su captura resonaría en toda la zona del conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro, una región rica en tierras raras que posee un valor geopolítico inmenso. La intersección de objetivos militares e intereses económicos subraya la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha expresado un interés particular en estos recursos,
agregando otra capa de complejidad al conflicto. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance hacia Dnipro, la narrativa se convierte en una de estrategia militar y apalancamiento económico, destacando la naturaleza entrelazada de los intereses geopolíticos y económicos. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo un recordatorio conmovedor del impacto de la guerra. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentar desafíos abrumadores, continúan demostrando resistencia y adaptabilidad. Sus contraataques, aunque enfrentan una oposición formidable, reflejan un compromiso firme de defender su patria. Sin embargo, la presión aumenta a medida que los avances rusos amenazan con rodear posiciones clave ucranianas, creando un sentido de urgencia y tensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un microcosmos del paisaje geopolítico más amplio, donde las dinámicas de poder y los intereses estratégicos se entrecruzan. A medida que el conflicto evoluciona, surgen preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. ¿Conducirán estas ganancias territoriales a cambios geopolíticos duraderos o servirán como catalizadores para nuevas alianzas y estrategias? La narrativa de este conflicto no es estática. Es un testimonio vivo de la fluidez de las dinámicas de poder global, donde cada movimiento en el campo de batalla resuena en el escenario internacional. Los avances del ejército ruso, marcados por una combinación de precisión táctica y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, el progreso metódico más allá de Bélica Novosilka se erige como testimonio de la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con eficacia calculada. El reciente cruce del río Mokry Yali subraya este enfoque, ya que extiende su alcance territorial e interrumpe las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas. Esta maniobra, conectándose con las tropas del norte en Novokomar, fortalece la posición rusa y prepara el terreno para acciones estratégicas adicionales. Las implicaciones de tales movimientos son de largo alcance, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional. Mientras tanto, los desarrollos en Andriika continúan captando la atención. La inminente captura de esta ciudad por parte de las tropas rusas simboliza un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente del Donbass. La ubicación estratégica de Andriika la convierte en un activo crítico, y su caída resonaría profundamente en toda la zona del conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro. Esta región, rica en tierras raras, posee un valor geopolítico significativo, entrelazando objetivos militares con intereses económicos. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha mostrado un interés evidente en estos recursos, añadiendo otra dimensión al conflicto. La intersección de objetivos militares y económicos destaca la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo conmovedor. Las fuerzas ucranianas, a pesar de estar bajo una presión inmensa, continúan resistiendo y adaptándose a la evolución de las dinámicas del campo de batalla. Su resolución es evidente en los contraataques que lanzan, mostrando una determinación para defender su territorio. Sin embargo, las fuerzas rusas que avanzan amenazan con rodear posiciones clave, aumentando la urgencia y complejidad de los esfuerzos de defensa ucranianos. Este conflicto, un microcosmos de las tensiones geopolíticas globales, plantea preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. A medida que avanzan las tropas rusas, la potencialidad de cambios geopolíticos significativos se hace grande. ¿Se traducirán estas ganancias territoriales en cambios duraderos en la estructura de poder regional o catalizarán la formación de nuevas alianzas y estrategias? Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un recordatorio del intrincado juego entre estrategia militar y ambición geopolítica. Al continuar monitoreando la situación, es crucial mantenerse informado y comprometido. La narrativa de este conflicto no es estática. Es un tapiz dinámico y en evolución que refleja las complejidades de las relaciones internacionales modernas. Invitamos a todos a permanecer con nosotros mientras exploramos estos desarrollos, buscando entender las implicaciones más amplias de cada movimiento en el escenario global. Con cada actualización,
nos esforzamos por proporcionar claridad y visión sobre el paisaje siempre cambiante de los eventos globales. Por favor, suscríbase y manténgase atento a más análisis detallados y actualizaciones sobre este tema crítico, mientras desentrañamos el intrincado tapiz de eventos globales y dinámicas de poder. En este contexto de conflicto y cambio, la resistencia demostrada por las fuerzas ucranianas se presenta como un ejemplo inspirador de determinación y valentía. A pesar de enfrentar una adversidad significativa, su capacidad para adaptarse y responder a los desafíos del campo de batalla ofrece una lección sobre la importancia de la resiliencia en tiempos de crisis. Este conflicto, que actúa como un microcosmos de las tensiones geopolíticas globales, subraya la importancia de la estrategia y la previsión en un mundo donde las dinámicas de poder están en constante flujo. A medida que los avances rusos continúan, la posibilidad de cambios significativos en la estructura de poder regional se torna cada vez más real. Sin embargo, surgen preguntas pertinentes. ¿Estas ganancias territoriales se traducirán en cambios duraderos o simplemente servirán como catalizadores para la formación de nuevas alianzas y estrategias? Este conflicto no solo destaca el papel de la estrategia militar, sino también la intersección crítica de intereses económicos y geopolíticos. La región de Dnipro, rica en tierras raras, simboliza la importancia de los recursos en la guerra moderna, donde el control de estos elementos es tan crucial como los logros territoriales. La participación de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump en este conflicto añade una capa adicional de complejidad, evidenciando cómo los intereses económicos globales pueden influir en la dinámica geopolítica. A medida que el conflicto se desarrolla, se pone de manifiesto la intrincada interacción entre estrategia militar y ambición geopolítica. Esto subraya la importancia de mantenerse informado y comprometido, ya que los eventos en Ucrania ofrecen una visión sobre el estado actual del escenario internacional y los desafíos que enfrenta. En última instancia, la situación en Ucrania actúa como un recordatorio de las delicadas y a menudo volátiles interacciones que caracterizan las relaciones internacionales. En este contexto, la importancia de la estrategia, la adaptabilidad y la resiliencia no puede ser subestimada. A medida que continuamos observando el desarrollo de esta compleja situación, lo invitamos a seguir con nosotros mientras proporcionamos análisis y actualizaciones continuas, esforzándonos por desentrañar el intrincado tapiz de eventos globales y dinámicas de poder que definen nuestro mundo. Con cada actualización buscamos no solo informar, sino también inspirar una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro futuro global compartido. Al cerrar este análisis, planteamos una pregunta reflexiva. ¿Cómo influirán estos eventos en la configuración futura de las relaciones internacionales? ¿Estamos presenciando el comienzo de un nuevo orden mundial? ¿O es simplemente otro capítulo en la continua evolución de la política global? Manténgase informado, manténgase comprometido y acompáñenos en este viaje de descubrimiento y comprensión.